Entonces, este es el taller ya número 9, de lo que contempla la parte de álgebra del curso de nivelación por parte de la Universidad Federico Santa María, sede de Viña del Mar. Y la idea es simplemente ahora repasar cierto contenido, volver a repasar las ideas generales que hemos visto hasta ahora, simplemente con las aplicaciones, ¿ya? Y para eso, lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente ejercitar, pero con sobre todo ejercicios de lectura, que es lo que más se les pidió a ustedes que repasaran dentro de los tiempos posibles que tenían. Pero la diferencia que se va a contemplar es que estos ejercicios sí o sí son solamente de ecuaciones lineales. Aunque uno no las vea, aunque uno piense que no son ecuaciones lineales o resolución de sistemas de ecuaciones, sí lo son. ¿Ya? Entonces, ese va a ser como el enfrentamiento que van a tener ustedes por su parte para poder contemplar esa idea. Entonces, voy a mostrar en primera instancia ¿Dónde está? El taller. Lo voy a mostrar simplemente por mientras, porque es mucha lectura. Y después, tengo que agrandarlo. Y ahora voy a compartir. Entonces, primero vamos a partir con estos 4 problemas que están en esa, que están planteados ahí. Y uno ya se da cuenta simplemente que es lo que hemos hablado hasta ahora. Tenemos un problema de la realidad, o así más o menos planteado como si fuese una realidad, en el cual tenemos que nosotros ser capaces de obtener la información con todo lo que hemos hablado por parte de la álgebra, resolver este problema por medio de la resolución de problemas que hemos hablado. Sí, el grupo 2. Y por último, resolver y encontrar la solución del tipo de problema que se está planteando. ¿Ya? Entonces les voy a dar un par de minutos para que ustedes lo puedan desarrollar. Por lo menos el primero, no les voy a dar tanto tiempo, simplemente quiero que se centren en el primero. Después yo lo voy a desarrollar. Por lo menos que destaque cuál es la parte importante, cuál es la información, y que sean capaces de transformar esa información en el planteamiento algebraico. ¿Ya? Entonces, voy a cambiar la pantalla, porque ahora tengo que se había demorado en cambiar la descarga del archivo. Esperen. Ahí está. Entonces, ahí está el primer problema. Dice que un alumno tiene ahorrado 13.650 pesos en monedas de 100 pesos y 50 pesos y tiene un total de 168 monedas. La pregunta es que determinen cuál es la cantidad exacta de monedas de 100 y cuánto es la cantidad de monedas exacta de monedas 50. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora refleja la solución de cómo abordar estos tipos de problemas. Lo vamos a pegar acá. Tenemos que ser capaces de destacar la información. Nos dice que hay una cierta cantidad total. Esa cantidad total de dinero se basa en monedas de 100 y en monedas de 50. Y después lo dan como segunda información. Nos dicen totalmente aparte que hay un total de cierta cantidad de monedas. Entonces, las monedas de 100 pesos, podríamos decir que estas monedas de 100 pesos podríamos describirla como X. No sabemos la cantidad de cuántas monedas son. No sabemos si son 50, 100, 200, 300. No sabemos. Tampoco sabemos cuánto es la cantidad de monedas de 50 pesos. Pero no puede ser X, porque X ya la definimos como monedas de 100. Entonces va a ser otra variable, Y. Lo único que sabemos es que la suma total de la cantidad, porque esto es cantidad,
de X más Y, la cantidad de monedas de X más Y, me tiene que dar 168. Porque es la cantidad de monedas, no de valor. La cantidad de monedas pueden ser 3 monedas, 4 monedas o 5 monedas de 100. Cada una de ellas se tiene que multiplicar por 100, que es el valor, más la cantidad de monedas de 50 por su valor. Y esa suma me tiene que dar el total del valor en dinero. 13.650. Entonces, con esa información ahí estuvimos las dos ecuaciones. Y lo dice claramente, dice que tenemos ahorrado 13.650, que esos 13.650 es la suma de monedas de 100 más monedas de 50. Si nosotros solamente sumamos la cantidad de monedas, no estaríamos dando el valor, porque tenemos que multiplicar por el valor de cada uno. Por ejemplo, si yo tuviera 3 monedas de 100, tendría que multiplicar a cada una de ellas por 100 pesos, para poder darme cuenta de cuánto vale. Y ahí estaría ya el problema planteado. Entonces podemos escribir las ecuaciones. Voy a escribirla ahí. Y por el otro lado tendríamos el 100x más 50y, 13.650. Uno se da cuenta que en estos tipos de problemas no tiene mucho sentido graficar. Podríamos graficar, son dos líneas, como hablamos ayer, son dos ecuaciones lineales. Por lo tanto, como son dos ecuaciones lineales, perfectamente podemos graficarlas. Podríamos darnos cuenta si realmente intersectan los dos y encontrar el punto de intersección que va a dar el valor de X y el valor de Y. Donde X es la cantidad de monedas de 100 pesos y el Y es la cantidad de monedas de Y de 50 pesos. Entonces, sería una forma. Pero recuerden que ese problema tenía que el gráfico es solamente visual, que en cierta medida no lo iba a dar el valor, o podría ser que lo diera el valor exacto, pero no podríamos confirmarlo. No tendría cierta veracidad. Por lo tanto, tendríamos que usar uno de los tres métodos que habíamos hablado ayer, el de sustitución, el de reducción o el de igualación, el que más acomode, y poder desarrollarlo. Si nos damos cuenta en las dos ecuaciones, a la primera le falta multiplicar o por 50 o por 100, dependiendo de la variable que podríamos despejar. Imaginemos que multiplicamos por 100 la primera ecuación, entonces tendríamos simplemente 100x más 100y, a cada término hay que multiplicarlo por 100, 160, 16.800. Y la segunda ecuación queda exactamente igual. Podríamos restar los x con x, quedaría 100x menos 100x, que es 0. Después podríamos hacerlos con los y, es decir, 100y menos 50y, nos daría 50y, igual, porque hay un igual, y el número 16.800 menos 13.650. Simplemente restar. Entonces 16.800 menos 13.650. Y lo estaría dando 3.150. Podríamos dividir por 50, ya que está acompañando la variable, y tendríamos que el valor total son 63. ¿Qué significa el 63? Que el 63 es la cantidad de monedas de 50 pesos que hay en este conjunto. Ahora sabemos la cantidad de monedas de Y y ahora simplemente podríamos reemplazar o en la primera o en la segunda para obtener el valor de X. De la primera ecuación, simplemente si despejamos el X, nos va a quedar 168 menos Y, que es el total de monedas, que son 168, y restarles el resultado que hemos obtenido. Y nos daría que el X da 105. Veamos si es verdad. Nos están diciendo que el resultado es 105 y 63. Si yo sumo 105 más 63, me estaría dando la cantidad total de monedas, que eran 168.
coincide. Si a la cantidad de monedas 105 la multiplico por el valor de cada una, que son 100 pesos, tendría 10.500. Y al 63, que es la cantidad de monedas de 50, la multiplico por su valor, cada una de 50 pesos, tendría 3.150 pesos en monedas de 50. Si sumo el total de las monedas de 100 más las monedas de 50, me estaría dando los 13.650. Entonces resolví el problema, que era simplemente saber la cantidad de monedas de 100 y la cantidad de monedas de 50. Entonces, si se dan cuenta, al fin y al cabo, estos problemas que ya habíamos abordado, lo habíamos dicho que eran de esta forma, y era sobre todo ser ordenados y contemplar la lectura. En los talleres anteriores se les dijo que leyeran por lo menos la parte del ejercicio para que ustedes pudieran resolverlo. Y aquí se van a dar cuenta que realmente había que practicar. Entonces, después, otro problema dice que en un cine, dice, en un cine por 6 entradas de adultos, dice que por cada 6 entradas de adultos y 4 de niños, se debe pagar un cierto total. Entonces los dicen, escribamos, que por cada entrada de adulto, vamos a poner que las entradas de adultos no sabemos cuántas son, vamos a decir que esto es X, por cada una es un valor, 2 entradas equivale a 2, 3 entradas vale 3, y las entradas de niños es igual a I. Entonces nos dicen que por cada 6 entradas de adultos y 4 de niños se debe pagar tanto. Por 15 adultos y 8 niños, tanto dinero. ¿Cuál es el valor de la entrada para cada adulto y cada niño? Ah, ya. Entonces nos dicen, este va a ser el valor, ahí. Valor, entrada adulto, valor, no la cantidad, sino que el valor. ¿Cómo me di cuenta de cambiar ese? Porque al principio no habíamos dicho que era el valor, simplemente dijimos la cantidad. Porque después me están diciendo, uno pensándolo bien, me están diciendo que sí entran 6, no es una incógnita. Me están diciendo realmente que entran 6 adultos. Y me están diciendo que entran 4 adultos, niños. Entonces no es una incógnita. Lo que es la incógnita es la pregunta, ¿cuál es el valor? Entonces eso es lo que yo no conozco. No conozco ni el valor de la entrada de adulto y tampoco conozco el valor de la entrada de los niños. Entonces me dicen que por cada 6 adultos que están pagando un X precio, que no conozco el precio, puede ser 1.000 pesos, 1.500, más 4 niños que pagan su valor, que no sé cuánto es el valor que ellos pagan, me da un total de 18.700. Y el segundo ejemplo dice que por cada 15 adultos, que cada uno paga el precio adulto, más 8 niños que pagan el precio niño, es un total de 44.150. Entonces la pregunta es encontrar el valor. Entonces estos problemas ya son más reflejados en la realidad, es lo que uno puede hacer realmente. Ahora, los métodos, ya usamos recién el método de reducción. Entonces voy a usar otro método para no repetir tanto los métodos, que va a ser el de igualación. O ya igualación, vamos a partir con el de método de igualación. ¿Qué significaba? Es que teníamos que igualar las variables. Eso significa que en cierta medida teníamos que separar las variables. Podríamos tener del I, del primero, que era 18.700 menos 6x partido en 4. Y por el otro lado tendríamos que el I era 44.150 menos 15x partido en 8. Les vuelvo a decir que estos pasos nosotros ya tuvimos más de 3 talleres en los cuales resolvimos cómo poder despejar las variables. Entonces, en cierta medida, ustedes ya tienen que tener esta práctica, o por lo menos visualizar que los procedimientos entre medio de estos resultados, desde acá hacia acá, hay por lo menos 5 líneas de cálculo, que son las que tienen que ustedes estar manejando más o menos. Yo simplemente les doy el resultado final para ver si coincide con lo que ustedes hicieron.
Y después uno con la práctica lo puede hacer visual, si simplemente uno lo hace visual. Después, como es el método de igualación, lo habíamos hablado, tenemos que igualar la variable y, que es la que está despejada. Entonces los quedaría simplemente 18.700 menos 6x dividido en 4. Y el otro, por otro momento, sería 44.150 menos 15x partido en 8. Podríamos multiplicar por 8 en ambos lados, ya que es el mínimo determinante que hay. Y nos quedaría simplemente el 18.700 menos 6x por 2, ya que el 8 que estaba acá dividido por 4 me daría un 2. Y en el otro lado se dividiría los 8 y simplemente me quedaría el 44.150 menos 15x. Podría multiplicar los números automáticamente el 2 por el 18.700. Me estaría dando como resultado 37.400. Y en el otro caso me daría ahí. Ahora tendríamos que escoger con qué valor los vamos a quedar, dónde va a estar la incógnita. Aunque el 15 es mayor, el 15 está negativo. Por lo tanto, el que es mayor realmente, el que está el más grande en los números enteros, es el menos 12. El menos 12 siempre es mayor que menos 15, en el negativo. Y siempre dijimos que para el mayor el que mandaba hacia dónde tenemos que poner la variable x o la variable de la incógnita. Entonces tendríamos que sumar más 15 y restar los 37 que están acompañando al menos 12, 37.400. De esta forma nos quedaría simplemente 15x menos 12x, ya que este término que está acá se iría con el término que está acá. Y por el otro lado de la igualdad, nos quedaría simplemente el 44.150 menos 37.400. ¿Ya? De esta forma, 15x menos 12x lo estaría dando 3x. Y la diferencia de los valores lo estaría dando 6.750. De esta forma, el x lo estaría dando simplemente al dividirlo por 3, 2.250, que es el precio que habíamos dicho que era la entrada para el valor adulto. Ahora que conocemos la entrada del precio del valor adulto, podríamos reemplazarle la ecuación que ya está despejada en la primera o en la segunda. Vamos a la primera, que nos dice que el I es simplemente 18.700 menos 6 por x dividido en 4. Reemplazaríamos ese valor del x. Entonces multiplicamos por 6 y 18.700 menos el anterior nos estaría dando un resultado de 5.200 dividido en 2, en 5. En 4, disculpen, no sé por qué puse ahí. 5 en 4. Y eso lo estaría dando un resultado de 1.300 pesos. Entonces el precio adulto, como resultado, el precio adulto sería el valor del X, que sería 2.250, y el Y, que serían 1.300 pesos. Podríamos verificar si es verdad. Para eso podríamos usar la primera ecuación, que nos dice 6x más 4y. Tendríamos que multiplicar el 2.250 por 6 más 1.300 por 4. Y ese valor nos daría 18.700, que es el resultado que lo están diciendo. Y podríamos corroborarlo para la segunda, pero también va a dar, ya que es el punto de intersección de las dos ecuaciones.
El tercer problema vamos a agregar una hoja. Es el siguiente. Recuerden que al fin y al cabo, ustedes cuando resuelven estos problemas tienen que manejar también los tiempos. No gastar mucho tiempo en estos tipos de problemas. Y por eso es la práctica para que ustedes lo sepan resolver. Una bencinera vende gasolina de 95 octanos a tal cantidad de precio. Y vende otro tipo de gasolina de 97 octanos a otra cantidad de precio. Al final del día, que otra información, se vendieron 280 litros de gasolina, teniendo un ingreso de 230.400. ¿Cuántos litros de benzina se vendieron de 95 y de 97? Entonces lo están preguntando, aquí voy a anotar la pregunta con azul, ¿cuántos litros de benzina de 95 y cuánto de 97? Entonces el X va a ser la cantidad de litros de 95 y el Y la cantidad de litros de 97. El precio que tiene cada uno está descrito al principio. El primero es con 800 y el segundo es con 840. Y nos dicen lo siguiente, que en un día, al final del día, se vendieron 280 litros. 280 litros quiere decir que es la suma total de las dos opciones. Y nos dicen que se vende 230.400 en dinero, que equivale a la cantidad de litros vendidos por la parte de 95 octanos, y cada uno de ellos estaba a un precio de 800 pesos, más el de 97 octanos, que estaba a 840. Y ahí está la ecuación. Ya usamos el método de reducción y el de igualación, simplemente los quería el de sustitución. El de sustitución dice que tenemos que despejar una de las variables, podríamos despejar de la primera, y los que haría que el X es simplemente 280 menos Y. Entonces este X lo tenemos que sustituir en la segunda ecuación, que nos dice que es 230.400 es igual a 800, y el X lo cambiamos por 280 menos Y. Sustituimos el valor que dice la primera ecuación. Podríamos multiplicar y desarrollar 800 por 280. Nos quedaría simplemente 224.000 menos 800i más 840i. Podríamos restar en ambos lados, restar los 224.000, están ahí molestando, sobrando en el lado derecho, y nos quedaría simplemente la ecuación de esta forma. Y los 840 que son positivos, se le restaría a los 800 y los quedaría simplemente 40. Y de esa forma obtendríamos, déjeme anotar bien el número, son 230.400, ya tenemos que restar los 224.000 y eso nos da un resultado de 6.400. Y le dividimos los 40. Y el resultado es que el valor del I es 160. Se vendieron 160 litros del 97. Como ya sabemos cuánto vale el I, podríamos calcular el X, que va a ser 280 menos 160. Y obtendríamos 280 menos el anterior, 120. Porque 120 más 160 nos daría los 280. Entonces respondimos la pregunta. Entonces, si se dan cuenta, hemos aplicado exactamente lo mismo que hemos dicho en todos los talleres. La diferencia es que ahora no estaba el problema planteado, no estaba así explícito.
que había decir directamente calcule tal ecuación. No, estaba implícito. Estaba dentro de un párrafo en el cual ustedes tienen que deducir cuál es la información para poder desarrollar el problema. Y estos problemas son los que más pesan en un certamen y los que realmente demuestran si han manejado muy bien el tema. Vuelvo a decir, multiplicar, sumar, restar, todos lo saben hacer. Eso no es lo que se evalúa acá. Lo que se evalúa es la capacidad para poder obtener la información y poder resolver el problema. Pero hay gente que ni siquiera puede resolver la pregunta porque no practican. Si el error más común es no practicar. ¿Ya? Y el cuarto problema que podríamos desarrollar es el siguiente. Copiar acá. No, vamos a agregar otra hoja. Vamos a pegar. Y diría simplemente el doble de la... Dice, el doble de la edad de Ángela sobrepasa en 14 años la edad de Juan. Entonces, hay que escribir. ¿Conocemos la edad de Ángela? Vamos a poner edad Ángela. Y lo único que sabemos, y podemos decir que esto es un X, que no la conocemos. Hasta ahora no lo conocemos. Pero que esa edad sobrepasa en 14 años la edad de Juan. Vamos a decir que la edad de Juan, todavía no sabemos si tenemos esa información, pero la edad de Juan, vamos a llamarla ahí. Y lo único que sabemos es que la edad de Ángela es más grande que la edad de Juan por 14 años. Si el Juan tiene 10, Ángela tiene 14, es 24. Por eso se le suma al Juan los 14. Después dice, un quinto de la edad de Juan es 13 años, menos, entonces dicen que un quinto de la edad de Juan es 13 años menos que la edad de Ángela. Entonces los dicen, un quinto, acuérdense que la edad de Juan dijimos que era ahí, y que un quinto dividido por 5, o sea, un quinto de la edad de Juan, es 13 años menor, es 13 años menor, eso quiere decir que le tenemos que sumar 13 años que la edad de Ángela. Vuelvo a decir con un ejemplo. Imaginemos que dice que la mitad de la edad de Juan, con un ejemplo para que entiendan, la mitad de la edad de Juan es menor en 10 años. ¿Por qué le sumo? Porque mucha gente dice hay que restarle. No, porque si la edad de Juan fuese, no sé, 10 años, la mitad va a ser 5 y la de Ángela es mayor que la de Juan. Por eso al Juan hay que ayudarle. Siempre al menor el que hay que sumarle. O le restamos el valor a la de Ángela. Entonces vuelvo a explicar por qué esto es como comprensión lectora. Dice, el doble de la edad de Ángela, y el doble era, el doble, ahí me faltó, el 2. El doble de la edad de Ángela, que dijimos que la edad de Ángela iba a ser X, el doble de la edad de Ángela sobrepasa en 14 años, es mayor por 14 años, por eso se suma. Vamos a ponerle los colores. Acá está la parte que dice el doble, ahí dice sobrepasa a la edad de Juan. Y después vamos a cambiar los colores acá. Vamos a poner una quinta edad de Juan, una quinta un quinto de la edad de Juan, que es eso. Otro color azul. Es 13 años menor. Por eso se suma, porque es menor. Le va a faltar 13 años. Para que sea igual que la edad de Ángela. Entonces tenemos ahí los dos sistemas. Primero aquí tenemos un número racional.
perfectamente ahí podríamos multiplicar por 5 a todos los elementos. Y la primera ecuación estaba descrita de la forma, voy a escribirla ahora como estaba, porque puede ser que hay gente que todavía le choca cambiar el orden. Y ahí tendría las dos ecuaciones. ¿Qué podríamos hacer? Cualquiera de los tres métodos. Los tres métodos son viables, pero ya lo hicimos los tres. Hicimos el de sustitución, el de igualación y el de reducción. Podríamos hacer el más fácil visualizando ya uno que ya maneja bien los tres métodos, es simplemente observar, porque hay veces que sirve uno más que otro, es más rápido. Acá como las variables y ya están despejadas, así no tienen una constante, podría usar tanto el de reducción como el de igualación. Yo por costumbre siempre ocupo el de reducción, pero ordeno. ¿Qué quiere decir? Que uno podría dejar todo igual a cero, toda la ecuación igual a cero. Eso quiere decir que voy a restar, la primera ecuación la voy a restar por menos i y menos 13 por 5, y me va a quedar lo siguiente. 0 es igual a 5x menos i menos 13 por 5. ¿Por qué lo ordené de esa forma? Porque dejé la x, dejé la y dejé la constante. Están separadas, pero están en orden x, y, número. A la otra ecuación, a la segunda, tendría que hacer exactamente lo mismo. Podría entonces restar el i, restar el 14 en ambos lados, y me quedaría el 2x menos i menos 14 igual 0. Y ahora simplemente uno lo que puede hacer es que este igual da lo mismo si está a la derecha o está a la izquierda. Cambiar A igual B es igual a B igual a. No, es conmutativo en la igualdad. Cambiar el orden no afecta en nada. Y ahora, si se dan cuenta, tengo los números con números, los i con los i, y los x con x. Puedo restar. Me quedaría 5 menos 2, 3x, 0 menos 0, 0, menos i, menos i, ya habíamos hablado que son igual, entonces restarlo me da un 0. Y menos 13,5, y el menos con menos es un más, entonces me quedaría menos 13,5 más 14. ¿Qué me estaría dando? Pero no es 13,5, es la multiplicación. Ahí está el error mío, que tengo que multiplicar tiro el 13 por 5, lo dejé para el final, lo voy a cambiar este número. Este es realmente 65. Y acá este símbolo negativo. Entonces me quedaría 65 negativo más el 14 me estaría dando menos 51. Entonces, 0 es igual a 3x menos 51. Sumaría con 51, me quedaría 51 igual a 3x, y el 51 dividido en 3 me estaría dando 17. Tengo el valor de x, que es la edad de Ángela, pero me falta saber la edad de Juan. Entonces podría reemplazarlo en la primera ecuación ahí. Me quedaría 17 por 2. 2 reemplazaría ahí 17 igual a 14 más i. Me quedaría 17 por 2, que es 34, igual a 14 más i. Ahí podrían resolver, pero simplemente el i va a ser 20, porque ¿cuánto le falta al 14 para llegar a 34? Un 20. Y ahí está. Tenemos la edad de Ángela, que son 17. Y tenemos la edad de Juan, que es 20. Entonces veamos si es verdad. El doble de la edad de Ángela, el doble es 34. 34. Y dice que ella sobrepasa en 14 años la edad de Juan. Y la edad de Juan es 20. Sí, porque 20 más 14, le faltan 14 a Juan para llegar a 34. Después dice un quinto de la edad de Juan. Entonces 20 dividido en 5
es 4. El quinto de la edad de Juan es un 4. Y ese 4 es menor que la edad de Ángela en 13 números. Y la edad de Ángela habíamos dicho que era 17. Entonces, ¿cuánto le falta al 4 para llegar a 17? Los 13. Cumple. Entonces, con esto se van a encontrar ustedes, que es lo que más les dije que tenían que reforzar, porque ya este taller era simplemente la lectura, pero no sirve nada la lectura si no primero no saben cómo obtener la información. Y ya después es simplemente volver a hablar sobre sistemas lineales. Este es el taller ya número, si no me equivoco, 9. Y ya después lo único que queda es simplemente resolver sistemas, ya ni siquiera con planteamiento, simplemente resolver. Para reforzar lo que hemos hablado. Esa ecuación con esa ecuación, resolver el sistema de ecuaciones y encontrar los valores de X y Y. ¿Ya? Y un ejercicio ahí que son autoevaluación, ustedes mismos se pueden autoevaluar, son 4 preguntas. Aquí hay más. Acá están las 4. Es esa, 1, 2, 3 y 4. Y con esos 4 ustedes podrían decir perfectamente si lo logran hacer, si están ya pasados con este tema de lo que es sistema de ecuaciones. Recuerden que las clases son grabadas, las otras ya están subidas, las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Y lo estaría viendo en un rato más para el taller. Profe, ¿Sí? ¿cuánto le dio la edad de Juan al final? Yo lo ¿Cuál? estaba despejando. La edad de Juan. La edad de Juan habíamos dicho que era 20. Ah, ya. ¿Te dio Ya. 20? No, que me despejé mal. Páselo, no. Ya, pero recuerden que pueden ocupar cualquier método, el de sustitución, el de igualación o el de reducción. No tienen que usar perfectamente el que ocupo yo. Por eso hice los primeros 3, hice los 3 métodos. ¿Ya? Para que ustedes puedan ver. Y también le invito a que vean los videos que yo ya le he dicho como 15 veces, que vean el de elementos de la matemática, porque ahí ya están completamente explicados con muchos ejemplos para que se manejen muy bien en este tema. Ya, lo estaríamos viendo. Entonces, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao.